Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Jesús Aguirre, pertenezco al grupo del equipo número 1 y la clase que se va a ver hoy es Ambiente y Sustentabilidad, Principios Básicos sobre la Naturaleza. Quienes conformamos el grupo somos los que aparecemos dentro de esta filmina y pues bien, comenzamos a brindar el tema. Mi nombre es Renata y yo les voy a hablar sobre el planeta Tierra como ecosistema. La Tierra se formó aproximadamente hace 4.550 millones de años a partir de la nebulosa protosolar junto con el Sol y los demás planetas del sistema solar. La Tierra ocupa el cuarto lugar en tamaño de los planetas del sistema solar y es el tercero en orden de distancia con respecto al Sol. ¿Qué es el planeta Tierra? El primer principio básico de la naturaleza establece que la Tierra es un ecosistema o sistema viviente caracterizado por ser finito, en homeostasis y sustentable. Esta fotografía permite demostrar el primer principio básico de la naturaleza. En 1972, la tripulación del Apolo 17 pudo fotografiar por primera vez a nuestro planeta desde el espacio. Bueno, en esta imagen se puede ver cómo está dividido el sistema en la atmósfera, sistema biológico, litosfera, biosfera y la hidrosfera. La Tierra es un sistema viviente. La Tierra, también llamada también Gaia, es un sistema viviente o ecosistema por sí misma y esta característica está definida por la interacción de los diversos ecosistemas acuáticos y terrestres que la integran y que al evolucionar mediante procesos geoquímicos, abióticos y biológicos bióticos determinan las condiciones iniciales apropiadas para el inicio de la vida y la posterior consolidación de la biosfera. La Tierra es finita en espacio, recursos y sustentabilidad. Asimismo, la Tierra, a pesar de su inmensidad y riqueza de recursos, se caracteriza por ser finita, no solo en su dimensión o tamaño, en diámetro de la Tierra, sino también en su espacio y recursos disponibles para el hombre. Igualmente, los recursos de la Tierra son finitos con base en su disponibilidad y accesibilidad, y de acuerdo con esta particularidad, podemos clasificar los recursos, energía y materia presentes en la Tierra, recursos permanentes, inagotables, recursos agotables o no agotables o no renovables y en recursos renovables. La Tierra está en equilibrio u homeostasis. Otra particularidad que caracteriza a la Tierra como ecosistema es que la biosfera autorregula las condiciones del planeta a procesos geofísicos y geoquímicos para mantener estables en equilibrio condiciones tales como la temperatura global de la superficie de la Tierra, la composición atmosférica y la salinidad en el océano, para hacer su entorno físico más estable y favorable para la vida. Estructura y funcionamiento de la Tierra. El segundo principio básico de la naturaleza establece que la Tierra es un ecosistema viviente constituido por los subsistemas, subsistema físico o ecosfera o subsistema biológico. Bien, mi nombre es Andrea Bermúdez y yo les voy a hablar sobre estos subsistemas. Iniciando con el subsistema físico, este se va a integrar por la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Hablando específicamente de la atmósfera, tenemos que esta es una capa de gases que envuelven a la Tierra y se componen principalmente de un 78% de hidrógeno, un 21% de oxígeno, un 0.033% de dióxido de carbono, así como vapor de agua y otros gases en menor concentración, como lo puede ser el ozono. Hablando todavía sobre la atmósfera, tenemos que esta es una cubierta que va a proteger a la Tierra de la radiación solar de alta energía. Además de funcionar como una cubierta térmica, esta va a funcionar más o menos como vendría siendo un invernadero.
En esta también se encuentra el ozono, como les comenté, y va a servir como un filtro natural de la radiación ultravioleta para que no llegue de manera tan fuerte o potente directamente a los seres vivos. Esta contiene el principal depósito de oxígeno que es esencial para los seres aeróbicos, como lo vienen siendo los seres humanos o los animales. Y las variaciones atmosféricas que ocurren son en una de las capas de la atmósfera, que vendría siendo la troposfera, y estas redistribuyen el calor y junto con los gases de efecto invernadero van a mantener a la Tierra en una temperatura promedio que vendría siendo de 15 Celsius. Y cambiando ahora un poco, vamos a hablar sobre la hidrosfera. Esta se va a referir a el agua en general que va a cubrir. Bien, siguiendo con el subsistema físico, tenemos la litosfera, que esta viene siendo una porción sólida de la corteza terrestre y está formada por una compleja muestra de materiales inorgánicos y de materia orgánica. El suelo es el sustrato sobre el que se desarrollan la gran mayoría de organismos que viven sobre o dentro de la litosfera. Este viene siendo el hogar de billones de micro y de macroorganismos y en este van a ocurrir procesos abióticos como vendría siendo la radiación y el flujo de energía que próximamente se les va a estar explicando. Ahora, hablando sobre el subsistema biológico, tenemos que este está integrado por los organismos productores, consumidores y desintegradores. Las interacciones y procesos abióticos bióticos constituyen un sistema ecológico al cual se le llama biosfera. La biosfera vienen siendo los seres vivos los que autorregulan interacciones e intercambios de energía y materia de amplia escala temporal y amplia distribución espacial. Los intercambios de sustancias químicas en la biosfera ocurren vía los ciclos biogeoquímicos que también se les van a explicar próximamente, los cuales se van a caracterizar por presentar dos fases, la cual es la ambiental, que es cuando los elementos se presentan de una manera inorgánica, y la fase orgánica, que es cuando los elementos se van a presentar ya en los seres vivos. Ahora les voy a hablar un poco sobre el flujo de energía y los ciclos biogeoquímicos. Una pequeña introducción vendría siendo que la Tierra funciona con base en dos procesos fundamentales, que vendrían siendo el flujo de energía y el ciclado de materia, el ciclado de sustancias y de materia. Ambos procesos son determinados y regulados por los seres vivos, como lo podemos ver en la imagen. Hablando sobre el flujo de energía, tenemos que el tercer principio básico de la naturaleza establece que la Tierra es un sistema abierto con respecto al flujo de energía, gracias a que el Sol es la fuente externa de esta. Con base a la primera ley de la termodinámica, se puede validar que en la Tierra la única fuente de energía es el Sol y que esta no puede ser ni creada ni destruida, ni siquiera por el ser humano, ya que este únicamente es capaz de transformarla. Y ahora les voy a hablar sobre el equilibrio energético de la Tierra. Del total de la energía generada por el Sol, a nuestro planeta llega un 10% como radiación ultravioleta, un 45% como luz visible y otro 45% de radiación infrarroja. Esta radiación es el elemento climático más importante, ya que esta es la fuente de energía de todos los demás procesos biológicos y físicos que condiciona flujos de energía dentro de los ecosistemas. A partir del Sol se inicia el flujo de energía, como ya les comenté, y un 34% de este es inmediatamente reflejado por las nubes, sustancias químicas o simplemente los polvos que hay a nuestro alrededor. Un 42% calienta la atmósfera y la superficie del planeta, haciendo que quede a una temperatura normal la Tierra. Un 22% evapora el agua, un 1% genera los vientos y el 1% restante es capturado por las plantas verdes u organismos fotosintéticos y este va a ser utilizado para producir compuestos orgánicos a través del proceso de la fotosíntesis.
Y finalmente tenemos que del 100% de la energía solar que recibe la Tierra, el 99% es retornada al espacio exterior por los procesos de reflexión e irradiación. Y el remanente 1% de la energía lumínica del Sol entra al subsistema biológico, donde esta va a ser capturada y transformada a energía de biomasa por las plantas fotosintéticas u organismos productores. Y esta es dispersada a través de la cadena alimenticia a los consumidores y desintegradores, y de esta manera se puede lograr ese equilibrio energético que hay en la Tierra. Bueno, yo voy a hablar sobre las pirámides ecológicas. El balance energético a lo largo de las cadenas tróficas es explicado por la segunda ley de la termodinámica, la cual indica que en cada transformación se pierde o disipa energía en forma de calor. La radiación solar es el elemento climático más importante, ya que es la fuente de energía para los procesos biológicos y físicos. Esta condiciona los flujos de energía dentro de los ecosistemas y también condiciona la intensidad y frecuencia de los otros elementos del clima. La energía que entra a la biosfera es la misma energía que sale vía reflexión, irradia y disipación en forma de calor. Esto es relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Ahora sí. Bueno, ahora vamos con los ciclos biogeoquímicos. Estos van relacionados con el cuarto principio, el cual dicta que la Tierra es un sistema cerrado con respecto al flujo de materia. Bueno, denota que las sustancias químicas son cicladas a través de complejas vías entre los subsistemas físico y biológico, también convertidas en formas útiles como nutrientes o nutrimentos, por una combinación de procesos biológicos, geológicos y químicos, que en conjunto son llamados ciclos biogeoquímicos. La importancia de los ciclos biogeoquímicos es que al ciclar las sustancias, las renuevan, las purifican, las conservan y definen la productividad y sustentabilidad de los ecosistemas. Y bueno, hay 3 tipos de ciclos biogeoquímicos. Estos están interconectados. Están gaseoso, sedimentario e hidrológico. Ahí siguiente. Bueno, el flujo de materia. Aquí tenemos 2 puntos. El primero dice que los intercambios de sustancias químicas en la biosfera ocurren en la fase ambiental. Y el segundo punto es que los elementos clave para la vida son llamados macronutrientes porque están en mayor cantidad, y estos son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los ciclos gaseosos. Las sustancias circulan principalmente entre atmósfera y los organismos vivos. El siguiente punto que tenemos sobre los ciclos gaseosos es que los ciclos se caracterizan por una velocidad mayor de reciclado, generalmente de horas a días. Y los principales ciclos gaseosos son los del oxígeno, carbono y nitrógeno. Bueno, hola, yo soy Mayela y voy a explicar estos ciclos mencionados por mi compañera. Iniciando por el ciclo del oxígeno, este se divide en 2 procesos distintos, el ciclo rápido o llamado también biológico y el ciclo lento, también llamado geológico. El ciclo rápido pasa por los seres vivos, como por ejemplo las plantas y los árboles, al realizar la fotosíntesis y nutrirse de minerales y agua, liberan oxígeno a la atmósfera. El oxígeno que se encuentra ya en la atmósfera es tomado por animales mediante el proceso de la respiración. Los animales, al respirar y exhalar, exhalan dióxido de carbono a la atmósfera, y el dióxido de carbono es tomado también por las plantas y los árboles como parte del proceso metabólico. A partir de este proceso, estos seres vuelven a liberar oxígeno a la atmósfera. El ciclo lento, por otro lado, pasa por el ciclo hidrológico, además de la oxidación y también la descomposición. El ciclo hidrológico es donde el agua de los cuerpos de agua se evapora con el paso del tiempo
y al llegar a la atmósfera, pues parte de este vapor de agua se condensa y cae en forma de precipitaciones. Luego está la oxidación, que es donde el oxígeno presente en la atmósfera, litosfera y hidrosfera, pues reacciona con minerales y compuestos como combinándose con ellos. Ya por último tenemos la descomposición, que es donde los seres vivos que mueren son descompuestos principalmente por bacterias y por hongos. Para realizar esta descomposición, pues se usa oxígeno también, además de otras moléculas, y se suelta dióxido de carbono. Luego seguimos con el ciclo del carbono, que pues está compuesto por 4 procesos principales, los cuales son combustión, fotosíntesis, respiración y descomposición. El ciclo de carbono pues es esencial para la existencia de todos los seres vivos. La combustión se conoce comúnmente como quema. Es una reacción química que requiere oxígeno y pues produce calor. La fotosíntesis es el proceso que usan las plantas para crear glucosa. La planta obtiene el dióxido de carbono del aire que ingresa a través de las hojas por unos agujeros llamados estomas. Luego seguimos con la respiración celular, que es un proceso que utilizan los seres vivos para producir energía. La respiración tiene lugar dentro de las mitocondrias en las células de los seres vivos. Y por último está la descomposición, que es el proceso donde los organismos muertos y los productos de desecho se descomponen por organismos conocidos como descomponedores. Los organismos liberan el carbono de la atmósfera a través de la respiración celular y los descomponedores son esenciales para pues, reciclar el carbono dentro de los organismos muertos. Ya por último tenemos el ciclo del nitrógeno, que pues puede resumirse de la siguiente manera. Fijación del nitrógeno, que es donde el nitrógeno atmosférico se convierte en óxido de nitrógeno por la acción de los rayos, lo cual ayuda a su incorporación a los suelos. Está la transmisión a los animales, siguiendo el orden de la cadena trófica, que es de carnívoro a herbívoro, etc. El exceso de nitrógeno es expulsado de los cuerpos mediante la orina, que es rica en amoníaco, volviendo así al suelo para continuar con el ciclo. Luego está la nitrificación, que es donde el amoníaco del suelo proveniente de la orina de los animales o de la acción de las bacterias fijadoras sirve de alimento a otro tipo de microorganismos de acción nitrificante. Y ya por último está la descomposición desnitrificante. Estos compuestos sirven a su vez de alimento a otro tipo de procariontes, esta vez de metabolismo desnitrificante, o sea que pues descomponen los iones nitrito y nitrato y obtienen la energía para vivir y liberando de vuelta a la atmósfera de nitrógeno en estado gaseoso para que el ciclo pues pueda volver a iniciar de nuevo. Siguiendo el mismo eje rector, vamos a hablar sobre el ciclo de fósforo, que prácticamente es lento en comparación a los otros ciclos bioquímicos. Y el fósforo, aunque es esencial para la vida, su disponibilidad puede limitarse al crecimiento de organismos en ciertos ecosistemas, puesto que los fosfatos se encuentran en minerales y no son fácilmente accesibles para cualquier ser vivo. Como actividad humana, nosotros tenemos que la agricultura intensiva o el uso de fertilizantes fosfatados alteran un ciclo natural de fósforo, provocando eutrofización. Y esto quiere decir que prácticamente no pueden tomar los nutrientes necesarios y llegan a los ecosistemas acuáticos. Es importante recalcar que el fósforo es esencial para la vida y forma parte de la molécula de DNA y de RNA. Como tal, tenemos que involucrar varios pasos. El primero, una liberación completamente del sistema, como lo vemos en la imagen. Después, una absorción de tierra, posterior a transferencia, luego excreción y descomposición. Esto ya es por parte de la cadena secundaria, es decir, por todos los animales que vivimos dentro de la atmósfera, para, por último, encontrar sedimentación y fosilización y después un levantamiento geológico. A su vez, también vamos a hablar sobre el ciclo del azufre, puesto que esto es crucial para mantener un equilibrio químico y disponibilidad en todos los ecosistemas. Sin embargo, las actividades humanas, y es importante recalcarlo, como la quema de combustibles fósiles y la producción industrial, aumentan significativamente las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera, y esto conlleva a problemas como los cuales tenemos ahora, lo cual llamamos lluvia ácida y contaminación atmosférica. Estos impactos antropogénicos pueden alterar completamente un ciclo natural de azufre y tener consecuencias negativas tanto para ecosistema como para salud humana. Y esto es lo que ahorita genera ciertos problemas en
pulmones o en vías aéreas. Como tal, el ciclo consta de 6 pasos. El primero es la mineralización, posterior la oxidación del mismo gas, como lo podemos ver en la imagen. Después de ello, un depósito atmosférico. Posterior vuelve un ciclo biológico, descomposición y desulfurización. Y por último, una sedimentación y formación de minerales, tales como carbono y petróleo, que posterior vuelve a encontrarse de nuevo, ya para seguir el ciclo. Y este es un elemento químico, el azufre, que está presente en la Tierra y es esencial para la vida, puesto que forma parte de la mayoría de los aminoácidos, vitaminas y moléculas clave para el ácido desoxirribonucleico o DNA. Para continuar, el ciclo del agua, por todos conocido, es importante para un proceso continuo de circulación y transformación de agua en tierra. Esto nos ayuda a comprender cómo pasa el agua y cómo llega hacia nosotros. Como tal, el ciclo implica diferentes estados físicos de agua, sólido, líquido y gaseoso, entre ellos los 6 pasos que veremos más adelante. Este es el movimiento que se genera en la atmósfera, superficie terrestre y los cuerpos de agua como océanos, ríos, lagos y glaciares. Es fundamental para mantener un equilibrio vital con nosotros y como lo podemos ver y lo conocemos desde primaria, empieza por la evaporación, posterior una condensación, después una precipitación, después una escorrentía superficial o en este caso ya vendría siendo el cauce del río que llega hacia un punto en específico, luego la infiltración para posterior encontrar la transpiración o evaporación también. Es esencial puesto que este ciclo distribuye el agua dulce en la tierra y afecta los patrones climáticos y la disponibilidad de agua para los ecosistemas, causando también que las comunidades humanas generen un tipo de histeria y también enfermedades, es importante decirlo. El ciclo del agua también puede ser influenciado por las actividades que nosotros como humanos realizamos, tal como la extracción excesiva de agua subterránea, deforestación y propiamente los ciclos anteriores causando cambio climático. Puede alterar un equilibrio de ciclo y además tener impactos significativos en todos los recursos hidrológicos y medio ambiente, justo como lo que tuvo Nuevo León hace un año. Por último, es importante recordar que nosotros tenemos una regla de sustentabilidad con la cual México en específico se ha sumado desde el 2010 y es importante reconocer que los objetivos de la ONU 2020 y 2030 actualmente nos marcan esto como la regla de sustentabilidad anteriormente conocida como la regla de las 3 R's. La regla de la sustentabilidad propiamente busca promover un desarrollo equilibrado, que sea constante, pero que también sea consciente para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es decir, que todos los recursos que nosotros brindemos no se acaben, pero sobre todo que sea algo muy sostenible, que sea algo a futuro. Como tal, esto para satisfacer las necesidades considerando aspectos económicos, sociales y ambientales de manera integrada. Esto es un enfoque holístico. Vamos a considerar todos los aspectos económicos, sociales y ambientales para tomar una decisión y así promover un desarrollo a largo plazo para que se puedan conservar todos nuestros recursos. La regla se basa en tres pilares fundamentales. El primero, sustentabilidad económica. El posterior, sustentabilidad social. Y por último, sustentabilidad ambiental. Estas reglas se conocen como los 3 pilares y están interconectados. Y estos deben de ser abordados de una manera integral. No podemos abordar uno por uno. Este enfoque equilibrado va a dar a la sustentabilidad una decisión para que tenga en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales y buscar así que se beneficien a todas las partes involucradas y sean sostenibles a largo plazo para todas las personas que están. Como tal, vemos que hay consumos responsables, productos ecológicos y productos sostenibles que son importantísimos para que nosotros podamos realizar todos estos desarrollos y llegar a buen puerto. De parte de todos nosotros, agradecemos su atención y que pasen muy buen día. Gracias.